agrupa tres parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. ¿Qué bien es la parábola del hijo perdido? ¿No? Tres situaciones en las que Jesús ilustra que algo o alguien se pierde y que cierra con la misma conclusión. No sé si usted se había dado cuenta, pero ¿cuál es la conclusión de las tres parábolas? Que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. En las tres parábolas la enseñanza es la misma. San Lucas 15, 7. Va a haber gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, cuando cuenta la oveja perdida. San Lucas 15, 10. Va a haber gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Sí? Bueno, la que nos estamos viendo aquí, la parábola del hijo pródigo, muestra el gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Las tres tratan la misma temática. La temática de que algo o alguien se pierde, es encontrado, y que cuando se produce ese hallazgo hay gozo en el cielo. Tres parábolas agrupadas en el libro de Lucas 15. La tercera, que es la que nos convoca en el día de hoy, es la parábola del hijo pródigo. ¿Qué significa pródigo? Era la primera pregunta que nos debiéramos hacer. Y quizás por el contexto o por leer el pasaje, por conocer la historia, asumimos que sabemos qué significa pródigo y no siempre es así. Pródigo significa alguien que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes. En síntesis, un pródigo es un derrochador. Es alguien que hace mal uso del dinero que tiene hasta perderlo todo. Y bien es la definición para este joven, que ¿qué hizo? Malgastó sus bienes. Un pródigo, si bien podríamos asociarlo a alguien que se arrepiente o a alguien que vuelve al hogar, la palabra pródigo en sí mismo significa alguien que despilfarra, que derrocha y que hace mal uso de bienes que le eran propios, hasta perderlo todo. Es como si podríamos decir tranquilamente que alguien que, si bien no lo usamos quizás en el día a día esta palabra, alguien que va y juega en el casino el dinero de un mes de trabajo y lo pierde, es un pródigo, porque hace mal uso de sus bienes. Bien podríamos decir que alguien que hace apuestas, ya sea por carreras, y que gasta en muchos casos mucho dinero, es un pródigo. Bien podríamos decir que alguien que en la bolsa hace movimientos especulativos y termina perdiendo todo su dinero, su capital, es un pródigo, porque a eso está asociada la palabra pródigo. A derrochar, a tener un capital, a tener ciertas posesiones y hacer mal uso de ellas deliberadamente, derrochándolas hasta quedarse sin nada. Gastar sin cuidado, sin responsabilidad, sin dar valor a lo que uno tiene. De esto se trata la parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía dos hijos. Recordemos que las enseñanzas de Jesús o la parábola de Jesús no tienen la intención de ser complejas. Si esto aplica a todas las parábolas de Jesús. Jesús quiere enseñar en general una o dos verdades en una parábola, no más. No hay que acomplejizar y buscar cosas que no están en el texto. Siempre tienen un mensaje. Jesús quería explicar una verdad. Para explicar una verdad usaba una historia, y esa historia era una historia sencilla, que la podría entender cualquiera, ¿sí? Cualquier ciudadano. Recordemos que Jesús estaba hablando con gente letrada, pero también con gente analfabeta, gente que no sabía ni leer ni escribir, campesinos, pescadores, gente de la clase baja o media de la sociedad de ese entonces. Entonces Jesús usaba narraciones que estaban asociadas a la vida cotidiana de la gente, que todos ellos podrían distinguir y entender su significado. Lo bajaba a un concepto que quizás era difícil, a un
a un concepto usando una imagen sencilla. Eso hacía Jesús. Entonces, Jesús quería enseñar una verdad. Las parábolas siempre se enseñan una verdad. En este caso, por ser la parábola quizás más extensa de Jesús, podríamos encontrar 2 o 3 verdades, pero no más. Y siempre tendremos que fijar quién representa a quién. En este caso, el padre que tenía 2 hijos representa a Dios. ¿Sí? El hijo menor representa a un pecador, cualquiera. Podemos ser cualquiera de nosotros. Representa a los pecadores. ¿Sí? Y el hijo mayor representa a los fariseos. Jesús estaba hablando y explicando. Específicamente, y este mensaje tiene una doble aplicación. Le está hablando a los pecadores, pero en especial también le está hablando a los fariseos. Y ahora vamos a ver que el hijo mayor representa a los fariseos, o a la comunidad religiosa judía de aquel tiempo. Sencillo. Un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos viene a su padre y le dice: Padre, dame la mitad de los bienes que me corresponden. La primera parte, el primer concepto de esta historia. No dista mucho la cultura judía de nuestra cultura respecto a lo que es una herencia, porque creo que se mantiene la mayoría de los conceptos. La herencia es cuando un padre o una madre muere, o cuando ambos mueren, se hace una sucesión, y en esa sucesión los hijos heredan en partes iguales lo que fueron los bienes de sus padres. ¿Sí? Una división igualitaria. En la cultura judía había una particularidad, y era que el primogénito recibía el doble. ¿Sí? Deuteronomio 21:17, si después usted lo quiere leer. Pero salvo eso, es muy parecido. Ahora, ¿cuándo se hace una herencia? Cuando el padre muere. Es tan simple y sencillo como eso, y en la cultura antes también era así. Lo que estamos viendo acá es que el hijo en vida va al padre y le dice: dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Qué le correspondía? Nada. ¿Por qué? Porque el padre estaba en vida. La actitud del hijo es insolente. ¿Quién iría a su padre y le diría en vida, incluso en esta cultura, no ha cambiado, por eso digo: papá, dame lo que me corresponde de la casa? ¿Qué te corresponde de la casa? Nada. Papá, dame lo que me corresponde de los bienes, de mi herencia. El padre está en vida. Los bienes son del padre. No tiene por qué darle a su hijo nada. Le dio educación, le dio un trabajo, le dio un techo, pero los bienes son del padre. En todo caso, si algún día ese padre ya no está más, esa madre ya no está más, heredará lo que le corresponde. Pero el derecho se adquiere cuando la persona deja de estar, deja de existir. Así funciona y funcionó siempre. Este hijo es un insolente. Está diciendo: dame lo que me corresponde, como adelantarme en mi herencia. Entonces, no sé si ustedes vieron, pero es un acto de insolencia. Hoy en día sería un acto de insolencia que alguno de los hijos de los que estamos aquí vayamos a nuestro padre, y creo que a ninguno le daría la cara para exigir algo que sabemos bien que no nos corresponde. Entonces, para empezar, este joven es un insolente. Va al padre y le exige. El padre, sin embargo, le da. No le correspondía, pero el padre, sin embargo, le da. Entonces, de repente, este joven recibe un capital, cual fuere. Pueden ser propiedades, pueden ser tierras, puede ser cualquier tipo de bien. ¿Pero qué hace? Sigamos leyendo. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Acá parece dar evidencia de que puede que haya recibido bienes, algún campo, lo que fuere, pero lo hizo dinero. Vendió todo lo que su padre le había dado y lo hizo dinero, porque para irse a otro lugar no se llevó lo que recibió. Cual bien haya sido, lo convirtió en un bien, en el dinero. Lo hizo dinero, lo hizo oro, digamos, en ese entonces. La moneda circulante de los judíos, digamos. Entonces, desprecio hacia la herencia de su padre. No le importó nada, lo único que quería era tener dinero en sus manos para gastarlo.
para vivir la vida, como quien diría. Acá ya estamos, Jesús está empezando a representar cosas que para cualquier judío serían inaceptables. Y que creo que en nuestra sociedad también sería inaceptable. Que un joven o una jovencita vayan y le pidan a su padre que vendan sus bienes y que le den lo que le corresponda a ellos, que tomen eso, lo vendan, lo hagan de dinero y se vayan lejos, menospreciando a su familia, faltándole el respeto a sus padres, porque recordemos que en la cultura judía y actualmente también honrar a los padres es algo muy importante. ¿Y qué dice aquí? La gota que saca rebalsa el vaso. Despreció a su padre, vendió todos los bienes que tenía, lo hizo dinero, y acá nos dice, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Desperdiciar. No es que los invirtió, no es que hizo buen uso de ellos pensando en el largo plazo, porque por lo que nos da a entender aquí la Biblia, por lo que yo leo aquí, si hay una herencia, si hay una división de bienes, estamos hablando de un padre pudiente, de una familia pudiente, y de que un capital que recibe este joven, que le da cierto oxígeno para cierta cantidad de tiempo, para hacer algo con ese dinero. Pero no, hace mal uso de ese dinero, lo desperdicia. Desperdiciar me da la sensación de que prácticamente lo está tirando, lo está quemando, está consumiendo cualquier cosa. Pero también miraba de que la palabra perdidamente viene de una palabra griega que es disolución. Y ayuda a la idea de un estilo de vida vergonzoso y vicioso. ¿Sí? Esto lo podemos ver mirando el griego, la palabra que se usa. En síntesis es, no hizo nada provechoso. Todo lo que usó ese dinero, desde el punto de vista de la sociedad, fue un desperdicio. En síntesis, el texto nos da evidencia de que se invirtió en actividades vergonzosas y en vicios. Entonces, tratemos de asociarlo a nuestra cultura. Toma ese dinero que no le correspondía, ¿y en qué lo gastó? En drogas, en placeres, en vicios, en alcohol, en salir de noche. Imaginémonos cosas de así. En pagarle a él y a los demás gustos temporales. Derrochar y derrochar su dinero. Pensemos en cosas por el estilo. En la vida de la noche, en la vida de la ciudad. Él pagaba. Él tenía el dinero, pero se iba gastando ese capital. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo mal uso de él. Y cuando todo lo hubo malgastado, ¿qué pasó? Se quedó en cero. La cuenta se quedó en cero, no tenía más. Vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltar. Entonces vemos acá el escenario perfecto. Una persona que es insolente con su padre, que se va de la casa, que le falta el respeto, que le pide que le dé una herencia anticipada, que toma ese dinero, que toma todos esos bienes y lo convierte en dinero, y que ese dinero lo gasta viviendo una vida pecaminosa a los ojos de la sociedad. Y que no solamente eso, sino que se queda en bancarrota. Esa es la imagen que Jesús está presentando. Esto a los ojos y a los oídos de cualquier persona representa a alguien con una actitud repudiable, ¿sí? Despreciado por la sociedad, y más para un judío. Que le cuentes esta historia a un judío ya es algo desagradable, una persona desagradable, una persona mal vista por todo lo que hizo. Pero el texto continúa. Se quedó sin nada, está en bancarrota, y ¿qué necesita? Dinero. Por primera vez en su vida, quizás este joven, desde que se fue, va a necesitar valerse por sí mismo, porque la herencia la malgastó. Se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Y qué hizo? Aceptó el trabajo. Ahora, esto quizás no está asociado a nuestra cultura,
Si bien es desagradable el cuidado o el animal o el cerdo es un animal que sabemos que es inmundo, que es sucio, para los judíos el cerdo es un animal 100% inmundo. Es un animal que ellos no comen y con el que no tienen relación, porque el cerdo es un animal inmundo. Libro de Levítico 11:7, si usted quiere leer. El judío no tiene relación alguna con el cerdo. No lo come, no lo cría, no tiene relación con él, alguna. Cualquier tipo de actividad relacionada con el cerdo para un judío, totalmente despreciable. Y este joven, tal era su necesidad, su pobreza y su bancarrota, que toma un trabajo que ningún judío tomaría, que ya es mal visto por un judío. Entonces Jesús parece que está agregando a la historia condimentos para hacer la figura de este joven, un villano, una persona despreciada por la sociedad. Pero nadie le daba, dice aquí, versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Era tal el hambre que tenía que quería comer la comida de los cerdos. Esa era el hambre, la miseria y la bancarrota a la que llegó este joven. Todos sabemos lo que comen los cerdos y el ambiente en el que lo comen, pero tal era su necesidad, tan bajo había caído que deseaba comer ese alimento. Pero ni aún eso le daba. No es que él no podía comerlo o que no lo comió porque le dio asco, no. Ni siquiera se lo daban, por eso no podía. Si no lo hubiera comido. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Entonces, Jesús está narrando la historia de una persona que cualquier sociedad la hubiera visto como despreciable. Y podemos asociarlo a nuestra sociedad y ver cuánta gente que tocó fondo, que llegó a lo más bajo, que gastó todo lo que tenía, que se inmiscuyó en todos los vicios, en la vida de la noche, y que tocaron fondo. Ahora el texto va a dar un giro, va a haber un giro, digamos, de la trama en este texto que narra Jesús. Y es que, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros, que son sirvientes, los jornaleros, son criados, hay en casa de mi padre, tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? En un instante, este joven recordó que él tenía un padre que era rico y que él estaba pasando de hambre y que había llegado a lo más bajo. Entonces lo que se propone es levantar, ir a la casa de su padre y reconocer que él había pecado. Quizás su padre le perdona y lo restituye no como hijo, pero al menos le va a dar un trabajo un poco más digno, como uno de sus siervos, y con eso va a poder volver a empezar. Lo que el texto aquí narra es que reacciona, está arrepentido de lo que hizo, es un arrepentimiento sincero. Puede que sea demasiado tarde, pero el arrepentimiento es sincero. Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré. Porque cuando uno ha caído en semejante vergüenza y debe volver, cabeza gacha, a pedir perdón a una persona a la que hemos dañado, en general se ensaya un discurso. ¿Qué le voy a decir? ¿Con qué palabras me voy a presentar? Cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo que hizo este joven. No pensaba quizás mirar al padre a los ojos y mínimamente tenía que decir algo. ¿Qué le voy a decir a mi padre que tanto desprecio, tanto daño le he causado y que aparte no simplemente fue el daño económico ni la tristeza, sino fue más el daño también social, de tener un hijo ingrato, desagradecido, despreciado por la sociedad, viviendo una vida lujuriosa, pecaminosa, el qué dirán de toda la gente, la vergüenza social que tuvo que pasar ese padre por tener un hijo descarriado y viviendo una vida tan impura. Entonces practica un discurso, ensaya un discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, porque reconoce que principalmente todo judío sabe bien esto,
peca contra Dios primeramente y luego contra su padre. Como cuando dice en el Salmo 51 David, contra ti he pecado. Porque cuando uno peca, peca contra Dios primeramente. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Ya no soy digno. Hazme como uno de tus jornaleros. Haceme un sirviente. Si sos misericordioso, dame un empleo que sea más digno que el empleo que tengo. Esa es la historia y acción. Deja esa situación de inercia, de muerte prácticamente que está viviendo, porque se está muriendo de hambre, literalmente. Y aquí comienza el relato, quizás la parte más linda, más bella de esta historia, que es cuando, leamos todos juntos el versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Hay varias cosas para decir aquí. Primero, que el padre ya de antemano tiene una actitud receptiva hacia el hijo. Porque el padre lo ve de lejos, corre, lo recibe y lo abraza. Ya, esto indica la disposición del padre, ¿sí? Que el padre había esperado y anticipado el regreso de su hijo. Que hay un entusiasmo, un gozo y una actitud proactiva en el padre para perdonar a su hijo. El padre está dispuesto a perdonar desde el primer momento, antes de que el hijo hable. Porque no es que el padre lo recibió, escuchó lo que el hijo tenía para decir y luego lo abrazó y lo besó. La actitud fue proactiva. Antes de que el hijo dijera nada, quizás el hijo venía, quién sabe a qué, pero el abrazo, la recepción amorosa y misericordiosa estuvo dispuesta. Por eso no hay ningún lugar a dudas de que en este texto el Padre representa a Dios. Porque Dios siempre, y a lo largo de toda la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo vemos como un Dios receptivo y dispuesto a perdonar. No importa cuán bajo ha caído el hombre o la mujer y cuán grande sea su pecado. Dios siempre ha estado dispuesto a perdonar. Imagine el peor de los pecadores. Imaginemos el peor de los pecadores. Es más, no se esfuerce. Jesús está representando en este hijo al peor de los pecadores. Algo que para un judío sería inaceptable. Algo que para la construcción religiosa de los fariseos sería inaceptable. Por dentro, los fariseos estaban pensando, o estaban indignados, o estaban carcomiéndose los dientes, porque la historia que Jesús estaba narrando representaba lo que ellos no aceptarían. Alguien así no merece perdón. Luego de semejante actitud, comportamiento, deshonra y una vida tan despreciable, esa persona no merece ser perdonada. ¿Cómo comienza Lucas capítulo 15, que es el que estamos leyendo? ¿Por qué Jesús empieza a narrar esa historia? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para verlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. El mensaje de Jesús, la palabra de Jesús, estaba destinada a los fariseos. Estaba diciendo: para ustedes es inaceptable que yo coma y que yo reciba a este grupo de personas. Pero yo como hijo conozco a mi padre y sé cómo mi padre actuaría frente a estas personas. Cuando hay un corazón arrepentido,
el Padre recibe gozoso y dispuesto a perdonar al peor de los pecadores. Algo que en la cabeza de los fariseos no podía entrar. Un rabino comiendo con pecadores, con publicanos, con lo peor de la sociedad, con rameras, y comiendo con ellos. Esa gente no tiene perdón. A esa gente hay que menospreciarla, ignorarla, dejarla de lado, no hablarle siquiera. Son pecadores. Como el hijo mayor, que aparentemente siempre había estado cerca del Padre, pero nunca había entendido el corazón del Padre. Porque los fariseos son el hijo mayor. Aparentemente ellos eran los que entendían y estudiaban la ley de Dios. Y siempre habían estado cerca de Dios. Sin embargo, no conocían el corazón de Dios. Porque, ¿cuál era su actitud ante el pecador? Desprecio. Desprecio. Entonces, en primer lugar, lo que muestra esta parábola es la disposición de Dios hacia el pecador arrepentido. No hay un solo pasaje en la Biblia donde un pecador se presenta delante de Dios arrepentido y Dios no lo perdona. Porque Dios está dispuesto a perdonar cuando hay un corazón arrepentido. Y no solamente en la Biblia, sino a lo largo de toda la historia. No ha existido el suceso en el que un pecador se presenta delante de Dios arrepentido y Dios no lo perdona. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Él está dispuesto a perdonar, a salvar a los hombres. Primera de Timoteo 4:10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Segunda de Pedro 3:9, que Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Él es paciente. Él que quiere que no todos se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento, porque Dios siempre está dispuesto a perdonar. Juan, capítulo 6, versículo 37. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, dice Cristo, yo no lo he hecho. Amén. No importa quién seas, no importa tu condición social, no importa cuán bajo hayas caído. Si venís a Dios, Dios te va a recibir. Ese es el mensaje que a veces olvidamos. Y tiene una implicación doble. Saber que no importa lo mal que estemos, Dios nos recibe. Pero también, una vez que hemos sido recibidos y que estamos en la presencia de Dios y que somos hijos de Dios y que somos cristianos, no olvidar que sin importar la condición de las personas y cuán bajo hayan caído, hay perdón para ellos si hay arrepentimiento. Gloria a Dios. En segundo lugar, este texto nos enseña que el hijo no pudo terminar su discurso. No pudo terminar su discurso, porque ¿cuál era el discurso que él practicó? Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ponme como uno de tus jornaleros. Ahora, en el versículo 21, él termina, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero el padre dijo a su siervo, no dejó que terminara. No dejó que terminara, lo interrumpió. Inmediatamente llamó a sus siervos porque estaba deseoso de perdonar. Dios está deseoso de perdonar. Ese es el mensaje, la actitud de Dios. Dios está entusiasmado con perdonar, con restaurar la relación que Él tiene con cada uno de nosotros y con salvar a los hombres que vienen a Él arrepentidos. Quizás hemos venido delante de Dios con nuestro propio discurso, Señor, perdóname por esto, por lo otro, voy a mejorar. El perdón de Dios está. No importa la elocuencia de nuestro discurso,
cuántos pecados podamos enumerar, si está el arrepentimiento y es sincero en el corazón, Dios te perdona. Ese es el mensaje para el día de hoy. Gloria a Dios. ¿Y qué le da? Le da 3 regalos que representan cada uno algo. El mejor vestido, y el mejor vestido estaba reservado por un huésped de honor. Le da un anillo. El anillo representaba autoridad en la cultura judía. Y en tercer lugar le dio un calzado. Antes de que dijera que el padre lo detiene y lo interrumpe, antes que le pidiera, ponme como uno de tus jornaleros. Pero un calzado no es usado por los esclavos. En general los esclavos andan descalzos en la cultura judía. En ese entonces, ¿no? Los sirvientes, los esclavos, los criados, no usan calzado. El padre le da estas 3 cosas para decirle: vos sos mi hijo. No sos un sirviente, sos mi hijo. Te restituyo como mi hijo inmediatamente. Gloria a Dios. Sos mi hijo. Viniste a pedir mucho menos y yo te doy mucho más. Yo te doy absolutamente todo. No se trata de lo que este joven merece, sino se trata de la generosidad de Dios. Gloria a Dios. El hijo representa a los pecadores, el peor de los pecadores. Porque los pecadores actúan de la misma forma. El pecador es un derrochador de las bendiciones de Dios. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que hemos recibido, es porque Dios es un Dios generoso. La vida, el aire que respiramos, la salud, el trabajo, que podamos tirar una semilla a tierra y que crezca fruto, que tengamos alimento, que tengamos pan. Dios nos ha bendecido desde el comienzo de nuestra vida, como escuchábamos hoy, que decía nuestro hermano Ismael: ¿cuántos años hemos vivido derrochando las bendiciones que Dios nos ha dado? Dios nos ha dado bendición tras bendición, porque Dios no hace salir el sol solamente sobre justos, sino sobre justos e injustos. Esa es la gracia común de Dios que alcanza a todos los hombres. Pero ¿qué hace el hijo? Cree que le corresponde. Que le corresponde. No, lo que yo tengo yo me lo gané. Me pertenece. A mí me va bien, yo tengo trabajo, tengo esto y lo otro por mi esfuerzo. Y desprecia a Dios. Cree que lo que tiene es por mérito y obra suya. Eso siempre hace el hombre. Desprecia al Dios que lo ha bendecido, y cree que lo que tiene le pertenece. Y no solamente eso, malgasta lo que Dios le ha dado. Malgasta su vida. Desperdicia su vida lejos de Dios, sin temor a Dios, sin reverencia a Dios. ¿Cuántos de nosotros, como decía la apertura, hemos vivido mucho tiempo así? Años así, décadas así, desperdiciando, viviendo de forma vil y dándole la espalda al Dios que nos ha dado todo lo que tenemos. Alabado sea Dios. Hemos vivido así. Y quizás, incluso este mensaje en el día de hoy es: ¿cuántos estamos viviendo así? Quizás uno de nosotros dice: yo estoy viviendo de esta forma. Dios me ha bendecido en gran manera y sin embargo sé que estoy desperdiciando, malgastando las bendiciones que Dios ha dado a mi vida. Y este texto lo que nos enseña es poder llegar a caer hasta lo más bajo. Lo más bajo para reaccionar, o podemos reaccionar ahora. Gloria a Dios. ¿Qué más hizo el Padre? Traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Porque dijimos que el gran mensaje de Lucas 15, que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Hay una celebración. El corazón de Dios está gozoso cuando un pecador se arrepiente. Los fariseos, ¿qué sentían cuando Jesús comía con pecadores? Furia, enojo. ¿Cómo vas a comer con un pecador? Pero en el cielo había gozo. Gloria a Dios. Cuando Jesús le decía a Mateo: sígueme,
Cuando Jesús le decía a Zaqueo, bajate del árbol que hoy voy a comer a tu casa. El fariseo decía, esto es inaceptable, en el cielo había fiesta. Lo que Jesús le estaba diciendo a los fariseos es, ustedes están totalmente desconectados de la realidad de Dios. Creen que han vivido cerca de Dios toda su vida. Creen que han estado cerca de Dios. Es más, la gente los ve a ustedes como representantes de Dios. Pero no tienen ni idea cómo Él se siente. Están totalmente realizados de la realidad espiritual que yo vivo, porque yo vengo del Padre. Porque yo conozco al Padre y conozco el gozo de mi Padre y hago su voluntad. Pero ustedes son simplemente moralistas que no conocen la realidad del Padre. Y van en contramano de la voluntad de Dios. El becerro gordo, en general, el mejor becerro, estaba reservado única y exclusivamente para las ocasiones más especiales, como un sacrificio o una fiesta de gran celebración. Todo esto simboliza la abundancia exuberante de las bendiciones de la salvación. Porque cuando una persona llega a Dios arrepentido, Dios va a bendecirlo con riquezas espirituales de su gracia. Lea Efesios 1:3, que la Biblia nos dice, ya vamos concluyendo, Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 2, 4 al 7 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y justamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hay un becerro gordo de bendiciones para el que viene con el corazón arrepentido de parte del Padre. Gloria a Dios. Porque mi hijo muerto era, lo que acaba de decir recién el libro de Efesios, ustedes estaban muertos y ha revivido, se habían perdido y se hallaron y comenzaron a regocijarse. Hay gozo en los cielos. Dios tiene disposición a perdonar y perdona con gozo, con alegría, con disposición. Su hijo mayor estaba en el campo. Los fariseos, ya hemos anticipado que estaba hablando de los fariseos. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Los fariseos ejercían una religiosidad hipócrita, porque aparentemente estaban cerca. El hijo mayor no se fue, siempre estuvo con el padre. Pero, en este caso ellos estaban en el templo, pero ignoran su propio pecado y carecen de amor real por Dios, por los pecadores. Fíjense qué hizo. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Él entonces se enojó. Esta es exactamente la actitud de los fariseos. Veían que Jesús estaba comiendo con pecadores y con publicanos y se enojaban. ¿Y qué más? No quería entrar. Se puso a hacer un berrinche, no, yo no voy a entrar, no voy a participar del gozo, de la fiesta, de la celebración. Y eso es lo que hacían los fariseos, lo tenían a Jesús ahí, enseñando al Hijo de Dios, el Dios del cual ellos decían ser devotos, pero nunca fueron partícipes de las bendiciones en Cristo. Despreciaron a Cristo, desecharon a Cristo. Y que la fiesta se celebrara ahí, y que pecadores se arrepintieran, y que cojos fueran sanados, que ciegos recobraran la vista, que sordos escucharan, debiera ser para gozo. Pero ellos no participaban del gozo. Estaban refunfuneando a las afueras, siempre diciendo, no, ¿cómo vas a sanar en el día de reposo?
Nunca participaron del gozo de la celebración que era tener al Hijo de Dios caminando por la calle de Jerusalén. Nunca participaron de la fiesta. ¿Por qué? Por su religiosidad. ¿Por qué? Por su corazón endurecido. En lugar de regocijarse en el hogar de Dios, se quedaron afuera, mirando apáticamente sucesos irrepetibles de la historia. ¿Qué le dijo al padre? He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Esto es muy poco probable. ¿Qué padre nunca ha desobedecido a su hijo? ¿Qué hijo nunca ha desobedecido a su padre? Pero esa es la actitud que tenían los fariseos. El problema característico de todos los religiosos, hipócritas, no están dispuestos a reconocer su pecado y a arrepentirse. No, nosotros somos perfectos, los fariseos se creían perfectos, no fallamos nunca. Cumplimos la ley de Dios a rajatabla. Pero cuando vino tu hijo, no es mi hermano, es tu hijo, no es mi hermano. Porque ellos no reconocían como parte de la familia de Dios a los pecadores. Una expresión de desprecio profundo, como en la parábola de Jesús hacia el publicano y el fariseo, Lucas 18:11, este publicano. En su orgullo ni siquiera podían referirse a su hermano como mi hermano. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Esta es la parte más dura de la parábola, porque el Señor lo que les está diciendo: ustedes pueden ser receptores de todas las bendiciones que hay sobre la mesa. Hay una fiesta, el Hijo de Dios está acá, les está enseñando. Pueden ser partícipes, todas las cosas son de ustedes, son del pueblo de Dios. Gloria a Dios. Mas es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, le vuelvo a decir, no es mi hijo, es tu hermano también. El amor que reunido se había perdido y se hallaba. Los fariseos y los escribas tenían acceso fácil a todas las riquezas de la verdad de Dios. Pasaron su vida en el estudio de las Escrituras y en la adoración pública, pero nunca poseyeron en realidad los tesoros que solo pueden ser disfrutados por los pecadores arrepentidos. La parábola del hijo pródigo nos habla del hijo menor, del pecador. Nos habla de la disposición de Dios a perdonar, sin importar cuán grande sea el pecado. Pero también nos habla de cómo podemos convertir nuestro corazón en un corazón duro, religioso, que no tiene misericordia por los demás. Un corazón autosuficiente, un corazón que dice: yo conozco a Dios, yo hace cuánto tiempo que estoy en la iglesia, yo conozco la palabra de Dios. Y sin embargo tener desprecio por el pecador que viene, por el hermano débil en la fe, por querernos mejor que ellos. Olvidar la esencia de Dios. ¿Cuántas veces o cuántas personas hemos visto que olvidaron la esencia del corazón de Dios? Que predican la palabra de Dios, que hablan la palabra de Dios. ¿Cuántas iglesias que están abiertas en honor y en reconocimiento a Dios, que dicen alabar a Dios, pero están totalmente desconectados de la realidad de Dios? Un Dios gozoso por el pecador que se arrepiente. Gloria a Dios. Nunca nos desconectemos de la realidad del corazón de Dios, creyéndonos que la iglesia se trata de apariencia, se trata de religiosidad. Y después, cuando viene el pecador, nosotros lo excluimos, lo dejamos fuera. ¿Por qué? Por cómo habla, por de dónde viene, por hijo de quién es, por lo que hizo, porque tiene tal cosa, porque se viste de tal forma. Por la razón que fuere, ¿cuántas veces actuamos igual que los fariseos? Porque nos desconectamos de la realidad de Dios. Un Dios que está dispuesto a perdonar a lo peor de esta sociedad.
sea cual fuere. Al drogadicto, al alcohólico, al menospreciado, a lo vil. Dios está dispuesto, si viene con el corazón arrepentido, ese es el corazón de Dios, a darle un abrazo, a ponerle un anillo, a darle las bendiciones, a considerarlo su hijo. No nos desconectemos nunca de la realidad de Dios.